Finalmente, este concurso para la designación, la selección de jueces ha sido declarado nulo, ha tenido muchos tropiezos, no es el primero de los concursos que ha tenido muchos tropiezos. Lamentablemente, los concursos de las últimas épocas no han dado buenos resultados. De hecho, la situación de la justicia está muy en entredicho, con una reputación lamentablemente terrible por todo lo que se ha conocido. No se salva nadie, lamentablemente, o muy pocos tal vez, no se salvan de esta serie de escándalos, de irregularidades, de corrupción, de presiones para dictar sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la Fiscalía últimamente metida en esta situación de presuntas irregularidades que se han conocido a través de los chats del señor Fernando Villavicencio, que han sido revelados en las últimas semanas. La situación es terrible en la justicia y la sensación en la ciudadanía pues también es de desesperanza frente al accionar de la justicia. Usted está al frente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué le dicen los usuarios del servicio y cómo va a hacerse este nuevo concurso y qué garantías tenemos de que este sí sea definitivo y se lleve a cabo de la forma correcta? Bueno, no nos meta a todos en el saco. No, por eso dije unos pocos se salvan, pero de que han sí hay personas que sí tratamos de hacer las cosas bien. La verdad es entendible el malestar ciudadano y la percepción ciudadana. En eso creo que no hay discusión alguna. Yo he sido muy claro y enfático en las entrevistas, pero no solamente con las entrevistas, sino cuando he buscado la cooperación internacional. La función judicial atraviesa un momento crítico. Ustedes pudieron escuchar en alguna la entrevista que tuve la semana anterior. Es necesario que ya la función judicial pase de su estado de pasividad a un momento en donde las cosas cambien de manera radical. Creo yo que la declaratoria de emergencia de la función judicial es un asunto que definitivamente va a mover y a sacudir las estructuras que tiene la función judicial, y no lo digo yo, eso se lo ha dicho incluso a través de relatorías de organismos internacionales. La función judicial ya incluso en algunos estratos ha llegado a estar contaminada por la delincuencia y delincuencia internacional. Entonces, estamos claros de que la función judicial atraviesa un momento muy complicado, y sobre la base de esta premisa, que no es muy fácil estar todos los días, porque siempre todos los días existe algún problema, alguna situación irregular en alguna provincia, tratamos de dar las soluciones de manera inmediata. Sin embargo, esto es una estructura, y ya la estructura está enquistada en la función judicial, y para esto hay que hacer cambios radicales. Me extiendo solamente en esta respuesta de manera muy simple. Cambios radicales que tienen que cambiar esta estructura y la dinámica. Temas muy sencillos. Infraestructura física. La infraestructura física del Consejo de la Judicatura y de las unidades judiciales a nivel nacional está totalmente devastada. Hacemos nosotros recorridos, hemos hecho durante este tiempo recorridos en territorio. Las unidades judiciales a nivel nacional no dan para más. Dos, infraestructura tecnológica. Existe una obsolencia tecnológica en los equipamientos. En algunas provincias grandes se han realizado ya algunos procesos de adquisición de equipamiento informático, pero no solamente es del cambio de computador, es el tema del sistema, claro, la tecnología, el internet, el servicio SAGE tiene que ya subir. Ustedes saben que siempre hay la versión 2.1, 3.0, hay versiones que son mucho más avanzadas. Nosotros estamos en un letargo tecnológico de hace mucho tiempo. Temas de evaluación del personal. Yo sigo pensando que la evaluación es necesaria y urgente de todo el servicio judicial. Fiscales, funcionarios judiciales de planta central, defensores públicos, jueces, tienen que ser sometidos a ese proceso profundo de evaluación con miras a cambiar algunas cosas. He mencionado algunos 3 aspectos fundamentales, entre otros que existe, pero definitivamente la situación presupuestaria es una de las mayores limitaciones que tenemos. Presidente, buenos días, bienvenido. A propósito de esto que usted señala, fíjese que este fin de semana circuló este reportaje de The Economist que habla de que en Ecuador, desde hace algunos años atrás, habría la instauración de un ya narcoestado, ¿no? Donde el narcotráfico ha logrado unos niveles de influencia muy fuertes.
Y tanto en ese reportaje como en otras declaraciones que me he encontrado durante la jornada de hoy de Juanita Zobertus de Human Rights Watch, encuentro algo en común, un factor fundamental, y usted lo acaba de mencionar en toda la primera respuesta que le ha dado a Licenia. El eslabón faltante que dice Human Rights Watch para el problema tan crítico que enfrenta la justicia en el país, pero a la larga este gravísimo problema de inseguridad y violencia, es la falta de inversión pública. ¿Qué pasó durante estos últimos años en la función judicial específicamente en cuanto a la disponibilidad de recursos, y por qué ahora hay que celebrar el hecho de que los juzgados tengan resmas de papel, que haya unidades judiciales en la costa que no tienen aire acondicionado, que como usted bien dice, habrá algunas provincias en donde tienen que alquilar instalaciones, que no tienen instalaciones propias, que no están en las mejores condiciones, que no tienen software totalmente modernos, que sean, digamos, que se adapten a estos tiempos, a la tecnología. ¿Qué pasó en la judicatura y en el sistema judicial en los últimos años en Ecuador, tomando en cuenta que con Lenín Moreno empezó esta etapa de, primero, entre otras cosas, suprimir instituciones como el Ministerio de Justicia, por ejemplo, y por otra, nos metieron a los ecuatorianos del cuento de que había que recortar todo tipo de gasto público? Bueno, en algo que sí quiero diferir de la afirmación es, no hay una celebración por el tema de adquisición de resmas, pero hay situaciones que eran tan básicas que se debían cumplir en las unidades judiciales, como que el usuario no se encontraba o no tiene la obligación de solventar las obligaciones que tiene la administración pública de otorgar las copias, por ejemplo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y esto tiene una explicación, Alexis. La explicación es muy sencilla. Calidad y prioridad del gasto. Esas fueron mis palabras cuando yo ingresé, desde el proceso de selección hasta cuando asumí el cargo. Calidad del gasto no existe. Cuando yo me topé desde julio con la administración actual, resulta que esa prioridad o esa priorización del gasto estaban a otras cosas. Por ejemplo, hablamos de que nosotros resaltamos de que estamos enviando a nivel nacional resmas de papel y suministros de oficina. Son cuestiones que eran tan básicas, pero en la administración que nosotros nos topamos, resulta que existía, por el anterior director general, una priorización del gasto que iba a beneficiar más o menos a 75 personas, que eran reparaciones económicas. Es decir, se le estaba dando la prioridad de que el Consejo de la Judicatura invierta en reparaciones económicas a 75 personas, que eran entre ex servidores judiciales y actuales servidores judiciales. Esa era la priorización del gasto. $6 millones cuando yo me llego en julio, de que se había enviado por parte del anterior director, paguemos reparaciones económicas. Cuando yo me topo con esta realidad, digo, esto no está bien. A nivel nacional no hay hojas, no hay suministros de oficina. Están pidiendo por providencia a los usuarios del servicio de justicia que lleven sus propias hojas. Cuando yo me topo con esto, tratamos de cambiar. Por eso le digo, en esa parte de ahí sí difiere un poco, porque para nosotros, si bien es cierto, no es un hito, pero empezamos a cambiar cosas tan básicas como estas. Pero se envió a nivel nacional. Usted dice, presidente, son cosas básicas. Exactamente. O sea, si es que en un juzgado no hay hojas de papel. Así es. Y eso se debe a la falta de planificación administrativa. No hay una calidad del gasto bueno. Aires acondicionados. Estamos levantando una información con las áreas administrativas desde hace aproximadamente un mes, porque en todo el nivel de la costa y el oriente, precisamente uno de los problemas es de eso. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. ¿Cuál fue el modelo, el modelo de la infraestructura de las unidades judiciales? Si ustedes acuden, por ejemplo, en la costa, fueron unidades que se concebieron en su momento para que todas funcionen con aire acondicionado. Las unidades judiciales en la costa, en su mayoría, no tienen ventanas. Y usted entra a las unidades judiciales y los servidores públicos tienen que tapar primero o con cartón o con hojas recicladas las ventanas para que no pase el calor. Por la situación de emergencia energética, también, como no hay, si bien no funciona el aire, tampoco hay luz,
Hemos ido, por ejemplo, Puerto Viejo, es de lo más crítico que hemos ido, es terrible. Un espacio reducido, con muchos servidores dentro de un espacio muy pequeño, sin luz, sin aire acondicionado y sin ventilación. Esas unidades judiciales del modelo de gestión que se concebió en su momento, a la presente fecha ya no tienen para ir a ningún lado. Ya no existe un dimensionamiento que existió en ese momento del talento humano. Y sobre la base de esto es lo que nosotros nos ha tocado tomar los cambios en la marcha. Insisto nuevamente, esto es un tema de planificación administrativa, de que exista un gasto efectivo, de que se dé priorización en las cosas que realmente son necesarias. Doctor, ¿cuántos, o sea, que me menciona ahora que no tienen energía eléctrica, no funcionan los aires acondicionados? ¿Cuánto está afectando a la función judicial la crisis eléctrica? ¿Cuánto ha retrasado el procesamiento de juicios, de sentencias, de citas, de audiencias, el tema de la crisis eléctrica? Nosotros, al momento de que existió ya el anuncio por parte del gobierno de esta situación de la energía eléctrica, tomamos los recaudos inmediatos. A través de la Dirección General se realizó un proceso de un plan de contingencia que deben ocuparse a nivel nacional. Principalmente porque ustedes saben que ingresan las causas y lo que nosotros tratamos es de evitar un foco de corrupción ahí. ¿Cuál es ese foco de corrupción? Es que la gente a veces se aprovecha de que no existe luz para ingresar las causas y con un sorteo manual se puede direccionar a un juez que si es que está contaminado el juez, obviamente la causa va a tener una resolución favorable. Son problemas de esta manera. El tema de talento humano, si bien es cierto, hay servidores, esto ya no lo vamos a hablar, que han sido vinculados a procesos penales y que por un puñado de abogados, de jueces, de fiscales, de secretarios, que no hicieron lo que debían hacer en cumplimiento de sus funciones como servidores judiciales, hay otros servidores que sí hacen las cosas de manera correcta. Y cuando uno hace las visitas en territorio, se da cuenta que los servidores que están haciendo las cosas bien tienen ese clamor de por favor, ayúdenos, necesitamos suministro de oficina, necesitamos que los generadores funcionen, necesitamos que tengan ventilación las unidades judiciales. Y ese tipo de situaciones afecta, no solamente afecta al servidor judicial, eso es algo de lo que casi nadie se habla. Y eso es lo que yo quiero visibilizar. El servidor judicial, el que sí hace las cosas de manera correcta, también está afectado por la crisis. No nos vayamos muy lejos. Cuando en la costa existe una ola de calor, sin ventilación, sin luz, es crítico. El servidor judicial pasa 8 horas ahí. El abogado, el cliente, el usuario del sistema judicial, quizá tendrá una audiencia de 1 a 2 horas y sale. A veces pueden ser minutos, pero el servidor judicial también está viendo afectada su situación laboral. El tema del clima laboral también cambia mucho y son situaciones que a nosotros nos ha tocado mejorar en la marcha. Hay una cosa que quiero también decirlo aquí. A nosotros nos estalla esta bomba de la situación energética en nuestra administración. Y nos dimos cuenta que el mantenimiento de los generadores de luz de las administraciones anteriores no se lo realizó de manera correcta. Es decir, no existió el mantenimiento preventivo. Y al no existir el mantenimiento preventivo, a quien le toca arreglar esos problemas desde la actual administración, porque en algunos de los casos los generadores ya están en desuso. Las piezas nos toca hacer las importaciones del caso que se demoran meses. Los procesos de contratación ustedes saben que también son extensos y todo ese tipo de situaciones nos ha tocado a nosotros afrontar por una mala gestión administrativa de administraciones anteriores. Ahora, doctor, volviendo a este tema que es tan polémico, ¿no? Y que da cuenta también de la profunda crisis institucional que vive el Ecuador. El concurso de jueces y sabiendo que a ustedes además del periodo se les termina en enero, ¿qué es lo que va a pasar y cuáles cree usted que fueron las razones probablemente exógenas, no propias del Consejo de la Judicatura, sino que vienen de afuera, que pudieron haber terminado influenciando para que esto no llegue a buen puerto? ¿A alguien le debe interesar que un proceso tan importante como la designación de jueces de la Corte Nacional se boicotee? Yo en la entrevista de la semana anterior hablaba de que existen intereses. La resolución que nosotros tomamos la anterior semana afecta necesariamente intereses. Intereses de alguna agenda, de algún grupo, de alguna persona, indudablemente afectó.
Y lo hablo de manera categórica. Pero no podemos señalar a tales actores políticos, económicos. Exactamente. No puedo yo determinar, pero es evidente que si el concurso, cuando yo llego, estaba un procedimiento ya establecido, reglas del juego establecidas, el concurso ya estaba desarrollándose, a mí particularmente como presidente salta el problema de métricas web. Tomamos una resolución en ese momento administrativo que creíamos que era coherente y ojo, ese es un antecedente de lo que está pasando ahora. En ese momento, la pregunta que salta a la vista, y yo ya un poco me preparaba para que ustedes y sus colegas puedan hacerme, pero ¿por qué en ese momento no declararon la nulidad total? ¿Sí? En ese momento de métricas web. Y ahora, pues resulta que el momento en el cual nos encontramos la anterior semana para tomar la solución se explica con este cuadro que yo lo he hecho. Este cuadro, ¿qué es lo que indica? Es una solicitud que ingresa de una postulante el 1 de julio de este año, yo no me encontraba en funciones, en donde dice: quiero ser recibida por el Pleno para exponer algunos casos del concurso. El 2 de julio, el anterior director general indica: ¿sabe qué? Usted tiene que justificarme con documentos los acertos de su documento, el 2 de julio. Para el 5, el ex director general lo archiva. Clic, archivo. Insisto, clic, archivo. Cuando lo que se encontraba obligado el director era tener un informe, responderle como dice la Constitución, debidamente motivado. No lo hace, clic, archivo. Para el 8, envía la documentación la persona, la postulante, y después de eso, ahí quedó muerto el trámite. Hasta el 8 de julio que ingresa la postulante, en donde tampoco me encontraba yo en funciones. Para el 16 de septiembre, que yo ya estaba en funciones, ingresa nuevamente esta postulante el pedido. Y dice: quiero ser recibida, y expongo los casos de unos puntos que están mal asignados a ciertos postulantes, que ya lo había dicho en julio. Cuando pasa esto, desde el 16 de octubre hasta el 4 de octubre, que el actual director general se da cuenta de esto, porque también le ocultaron la información desde el 16 de septiembre hasta el 4 de octubre, servidores judiciales de la anterior administración, el 4 de julio empieza todo esto y se piden los informes a las áreas técnicas. Al momento de entregar a las áreas técnicas la información, salta todo lo que ustedes observaron en el Pleno. Se empieza a hacer la verificación preliminar de los nombres que dijo esta postulante en su denuncia, que nunca tuvo la respuesta adecuada, y se hace un pleno anterior al que tuvimos, en donde ya se trata de manera técnica las aseveraciones de esta postulante. Y se detecta que en 4 postulantes existían ciertas novedades. ¿Qué es lo que pasó después de ese pleno? Se dispone que las áreas técnicas elaboren un informe ampliado y que tomen una muestra de otros postulantes. Al final terminaron siendo analizados 35 casos, en los cuales 17 de ellos presentaron estas anomalías. Es decir, todo este camino que se llega es por un ocultamiento de información del Consejo de la Judicatura de ciertos servidores. Había sido manipulado el sistema para beneficiar o perjudicar en 35 casos. Ya voy. El análisis técnico que ustedes vieron lo hizo Jurídico, la Escuela de la Función Judicial y Talento Humano, detecta que a ciertos postulantes se les asignaron puntajes que no correspondían a la realidad. En algunos de los casos 1 punto, en otros 2, pero hay casos tan graves como 24, 16 puntos, 8 puntos, y una valoración de puntos que no corresponde a la realidad. Cuando se detecta eso, se empieza a ver que si de 35, 17 presentan ya anomalías severas, que no es una afectación que, ojo, es discutible si es que el rango entre 0,50 a 1 punto es un rango normal. Ustedes saben que hasta el tema estadístico tiene un margen de error, más o menos 5%, no voy a entrar en eso, pero hablar de cambios de puntaje de personas que no debían tener sobre 50, porque la fase de mérito es sobre 50, menos 24 puntos, ya es bastante. Claro. Ya lo ubica, ya es un puntaje que puede determinar el casillero en donde se ubica. Podrían estar intentando favorecer a esos postulantes para convertirlos luego en jueces. Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones se ve, ¿por qué? Porque las reglas del juego no eran claras. Hay una asignación de puntaje que no, en algunos de los casos decía,
¿qué se entiende por materia general? Debía asignarse un punto. ¿Cuáles son las materias en las que aplica el postulante? Tenía que cargarse la información. Pero ya hay errores que no sé hasta qué punto pueden llamarse de buena fe, en donde ya subir 24 puntos sobre algo que el reglamento establecía que no debía consignarse, y así son situaciones que llaman la atención. Sobre el tema de la manipulación del sistema como tal, yo lo había manifestado también que en su momento, el 28 de octubre, la directora de la Escuela de la Función Judicial pone en conocimiento de la presidencia que una servidora judicial intentó acceder de manera ilegítima y sin autorización a la base del concurso. Eso se lo hizo el 28 de octubre. Inmediatamente cuando me comenta esto, le llamo a la directora, le digo que me cuente lo que pasó, me contó lo que pasó, y ya cuando conozco de este asunto, indico rápidamente, comunícame oficialmente y yo pongo en conocimiento de Transparencia. Y a Transparencia le dispuse, a más de que inicie la investigación administrativa correspondiente, que en el momento que se investigue, de ser el caso, se remita a la Fiscalía inmediatamente con una denuncia este tipo de situación. Esta persona que trabajaba en la institución, trabajaba en modalidad de comisión de servicios y se cesó inmediatamente a la persona. O sea, sí se identificó Está identificado porque dejó un rastro informático. La directora de la Escuela de la Función tuvo el acierto de bloquear y traspasar la información a otra carpeta para que no se tenga acceso. Y ahí es cuando yo hablo. A más de la asignación de puntos, de 12, 24 puntos, ya este tipo de acciones de pretender acceder ilegítimamente a la base de datos son situaciones que ya llaman la atención. Y por eso hablaba de intereses. Definitivamente a intereses se van a afectar con esta resolución. Personas que querían primero que se asignen puntos a ciertos postulantes y luego pretender acceder a toda la información. ¿Con qué objeto? Con muchos objetos, o sea, el objeto de borrar la información, modificar la información y otro tipo de circunstancias. Así que los efectos que genera esta resolución, esta declaratoria de nulidad, desde luego que van a ser fuertes. Vamos a afectar a intereses personales, a intereses colectivos, porque este tipo de acciones no podían seguir ocurriendo. El presidente de la Corte ha hecho una observación precisamente a esta decisión suya de anular totalmente, porque dice que van a quedarse sin jueces y cómo van a poder trabajar si no tienen jueces. Sí, nosotros durante este proceso que estamos en la administración de la presidencia del Consejo de la Judicatura, ya tomamos en su momento las acciones necesarias para ello. Se ha realizado la designación de conjueces temporales que de cierta manera ayudan a cubrir estos espacios que han quedado producto de las causas que ustedes mejor que nadie saben, purga, metástasis y plaga. Han quedado vacantes y también por la renuncia de uno de los ex magistrados de la Corte Nacional. Ahora, cuando acudí a la Comisión de Fiscalización, y lo sigo, mantengo mi palabra, todos quienes estamos inmersos en la función judicial sabemos que la Corte Nacional tiene que ser renovada. Eso es algo que no podemos ocultarlo. Sabemos que hay necesidades y entiendo el punto de vista del doctor Swing. Lo entiendo totalmente. Hemos hablado personalmente desde el ámbito institucional y coincido de que eso tiene que llegar. Pero realizar un proceso por realizar, para llenar al apuro y con un concurso ya cuestionado, con estos cuestionamientos que no son menores, creo que es necesario tomar un cambio diferente a lo que se venía haciendo. Por eso se llegó a esta decisión. A ver, doctor, usted dice, hubo un funcionario de la Judicatura que fue removido, al que se le encontró haciendo cosas indebidas porque dejó rastros, pero eso... A ver, esas cosas indebidas y esa manipulación, me imagino, iba enfocado a beneficiar a alguien. ¿Esos supuestos beneficiarios han sido ya identificados y podría haber algún tipo de sanciones o investigaciones en contra de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Las investigaciones, al menos de esta persona, de este servidor judicial, que intentó acceder administrativamente, la investigación está en marcha. Y les ratifico nuevamente, solicité a la directora de Transparencia de la Judicatura que en el caso de detectar un solo indicio de cuestiones que van reñidas ya con la ley y que sean obligatoriamente sean puestas en conocimiento de la autoridad competente, es decir, la Fiscalía, lo haremos inmediatamente. 2,
Sobre la investigación administrativa, la misma resolución establece que se tiene que poner en conocimiento de la Contraloría General del Estado todo el procedimiento, cómo se desarrolló. Parte de los informes que se desarrolló, especialmente el jurídico, arrojó un dato que definitivamente no se tomó en cuenta en su momento. Ustedes saben que de acuerdo a la normativa, las recomendaciones de la Contraloría General del Estado que emite en sus informes son de obligatorio cumplimiento en lo posterior. ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando se hace el análisis del reglamento y toda la estructura jurídica del concurso, jurídico detecta que había una recomendación de un informe de la Contraloría que se hizo en su momento a un concurso y que indicaba que había una particularidad en la fase de méritos que debían los expertos tener un apoyo de la Dirección de Talento Humano. En este caso, si bien es cierto, yo sí defiendo de que algunas fases decisivas salgan del conocimiento, más que del conocimiento de que puedan los miembros del pleno tocar o incidir. Está bien que se lo haga a través de externos como los expertos, pero las recomendaciones de la Contraloría decían que debían tener un apoyo técnico ¿de quién? De talento humano. Ahí, en esta parte, el concurso no había sido diseñado de esa manera y eso no lo digo yo. Eso estaba establecido en recomendaciones de la Contraloría, que nosotros, obviamente, como servidores públicos, estamos en la obligación de cumplir. Este tipo de circunstancias, más otras que ustedes escucharon en el pleno que fue en vivo, es lo que llegó a tomar, nos apoyó técnicamente para tomar la decisión que tomamos en ese día. Doctor Godoy, ahora el concurso vuelve a cero, pero ¿qué pasa si estos postulantes, a los que misteriosamente se les asignó más puntos de lo debido, vuelven a postular? Nosotros en la elaboración del nuevo reglamento, primero la misma resolución que declara esta nulidad total establece un término de 90 días en donde se van a llevar adelante las acciones administrativas para iniciar el nuevo concurso. Y yo sí soy partidario de que el concurso debe tener una transparencia total en su elaboración. Yo incluso soy crítico del reglamento como tal. Como ustedes saben, yo vengo del segmento de los abogados de libre ejercicio. Si ustedes revisan el reglamento en la fase de cómo se calificaban los méritos, hay abogados de libre ejercicio, por ejemplo, que se han dedicado toda su vida al libre ejercicio. Hay abogados en libre ejercicio que además del libre ejercicio estuvieron en una entidad pública, es decir, tienen una especie de mixtura entre estar en lo privado y en lo público. Y hay abogados que también toda su vida han desarrollado su actividad del ejercicio profesional solamente en el sector público, ¿sí? Y el reglamento no recogía cómo se iba a calificar o asignar un punto, por ejemplo, en los últimos. Hay abogados que no necesariamente llegaron a ser abogados inmersos en una actividad jurisdiccional como tal, es decir, que esté un juez de por medio. Se dedicaron a emitir resoluciones administrativas sancionadoras, a atender apelaciones, pero estaban ejerciendo la abogacía. Y resulta que el reglamento no tenía cómo, de cierta manera, puntuar a este tipo de abogados. Ese tipo de cosas lo que hace es que se convierta en un reglamento no inclusivo. Y la idea de esto, yo se los digo de manera muy clara, yo he estado cerca de la función judicial como abogado de libre ejercicio, el reglamento tiene que construirse para la diversidad. No puede ser construido solamente para los respetables servidores judiciales que han hecho su carrera de manera honesta y honrada, o ex servidores judiciales que han hecho su carrera de manera honrada. Tiene que abrirse un reglamento en donde todo el segmento que está alrededor de la función judicial pueda participar, académicos, abogados de libre ejercicio, abogados que han estado solamente en el sector público. Esas son una de las críticas que yo le he hecho y creo que en este nuevo reglamento tiene que construirse de una manera participativa. Doctor, usted plantea, en medio de esta crisis que vive el sistema judicial ecuatoriano en su conjunto, porque creo que es un tema bastante estructural y que tiene que ser abordado a detalle, o sea, sin dejar ninguna cosita por fuera, sino que tiene que ser totalmente analizado, estudiado, reflexionado, que tiene que incluir a muchos actores, no únicamente los que están ahora en funciones, sino también a la academia, a la sociedad civil. Tiene que ser un debate abierto, bastante franco, muy sincero, pero sobre todo transparente. Hablar de una emergencia en el sistema judicial, cuando ustedes están de salida, porque en enero tiene que renovarse el Consejo de la Judicatura, con un gobierno en transición que está en proceso de campaña electoral, no parecería el mejor momento como para hablar. Ahora,
que la situación de la justicia en Ecuador sí da para decir, necesitamos declararla en emergencia, que se destinen todos los recursos necesarios, que toda la sociedad se vuelque a empujar este asunto de mejorar la justicia, de transparentarla, ok, pero no parecería que es el mejor momento político, institucional que vive el país. Y usted lo dijo, y después del ministro de Gobierno sale y dice, sí, creo que también hay que declarar en emergencia el sistema judicial. Y yo no sé si eso fue concertado, fue una casualidad, pero insisto, que autoridades que están de paso, porque se termina su periodo ya mismo, y un gobierno de transición que hablen de emergencia en el sistema judicial, por lo menos me parece que es bastante aventurado decirlo. Debería hacerlo el próximo gobierno, con, digamos, periodo de 4 años, una asamblea de 4 años, con una institucionalidad, si se quiere, un poco más formal de lo que está viviendo ahora mismo el país, que vive de crisis en crisis, con jueces, con autoridades prorrogadas, con instituciones encargadas. A ver, existir consensos con la función ejecutiva no es un consenso. Me llamó mucho la atención que de la Gasca salga y hable de emergencia judicial. Quizás tomó las palabras mías de acuerdo a la entrevista, porque es, creo, visible de que la función judicial está en crisis hace tiempos. 1, 2, sobre la declaratoria de emergencia también leía un tuit de un respetable jurista en donde coincido plenamente con ello. La declaratoria de emergencia no solamente son temas de contratación pública, o sea, no solamente la declaración tiene que ser para poder cumplir con lo que establece la ley de compras públicas de cómo se contrata, no. Es un proceso profundo porque tiene que existir un estudio del dimensionamiento del talento humano. Yo considero particularmente que si en el Consejo de la Judicatura ustedes hacen un análisis, en algunas áreas creo que hay definitivamente un exceso de personal. Si estoy hablando de planta central, tiene que ser un estudio del dimensionamiento del talento humano administrativo. Tiene que existir un estudio del modelo de gestión jurisdiccional. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se llevan las causas? El estudio de las materias es esencial. De hecho, eso nos lleva al siguiente componente, que es la evaluación. ¿Cómo se va a evaluar? Con el informe de la relatoría que realizó el organismo internacional, y donde evidencia que básicamente la función judicial está contaminada por la delincuencia organizada y en algunos de los casos ya por delincuencia internacional, el análisis ya de cómo realizar la evaluación no solamente queda cómo se va a analizar al servidor judicial en el ámbito administrativo jurisdiccional, es decir, cuántas sentencias emitió, cuántos autos emitió, cómo archivó las causas. Ya no solamente de eso, tiene que entrar un estudio profundo del patrimonio, ver cuántos jueces, de acuerdo a su capacidad económica, tienen los bienes de una manera lícita, cuántos fiscales están en la misma situación, cuántos defensores públicos, cuántos servidores judiciales administrativos, todo su patrimonio corresponde a su realidad. Ese es un estudio profundo. Pero y ahí eso tiene que rebasar, por ejemplo, al trabajo habitual que hace Contraloría. Exactamente. En donde tiene que incluirse la UAFE. Actores como la UAFE, Contraloría General del Estado, Superdebancos, todas las autoridades de control. Declarar la emergencia no solamente es el tema de la fachada, de cambiarle a la unidad judicial que no tiene ventilación ahora y que luego de los procesos de contratación la tengan, o que no tiene aire acondicionado y que luego la tengan. No se trata de eso. Es un estudio profundo. Y aquí hay un tema adicional: cooperación internacional. Desde la fecha en la cual asumo la presidencia, no he dejado de tener contacto con la cooperación internacional. He hablado con el PNUD, he hablado con INL, he hablado con organismos de cooperación europea, con el Fondo Italiano, con la finalidad de que vean cómo nosotros podemos hacer. Si la función judicial se apalanca en un estudio de una unidad o cooperación internacional que nos ayude a resguardar esta transparencia, objetividad, eso es lo que nos importa, y la objetividad en cómo se encuentra la situación actual de la función judicial, creo que es lo mejor. Aquí no gana el presidente de la Judicatura, aquí no gana, creo yo, el actual o el próximo presidente, aquí gana la ciudadanía. Si la función judicial llega a ser declarada de emergencia y se realizan los cambios profundos, profundos no solamente van a llegar en el ámbito administrativo. Yo creo que en determinado momento
la Asamblea Nacional va a tener que entrar a colaborar con lo que hace. ¿Por qué? Porque esos cambios profundos nos deben permitir ya en un momento determinado los jueces puedan ser evaluados de manera semestral, que puedan existir análisis de su patrimonio de manera aleatoria. O sea, debemos llegar a un sistema de normas que nos permita ya, ahora sí, tomar un control de todo del servicio judicial. Debe ser revisado, por ejemplo, la remuneración de los jueces. Le pregunto esto porque siempre se habla mucho, acá nos han acostumbrado desde ciertos sectores de la prensa y de la política a cuestionar los salarios del sector público, ¿no? Entonces, que los asambleístas ganan demasiado, que los jueces ganan demasiado. Yo pregunto, pero un sueldo promedio de los jueces tiene que ser revisado. ¿Por qué? Porque finalmente, con la cantidad de recursos que están moviendo los grupos de delincuencia organizada, muchos de ellos, digamos, estos jueces probablemente ven tentador una propuesta X, te ofrezco $1,000,000, 500,000, 200,000, que no sé qué, por tal cual acción, etcétera. ¿De qué manera eso se puede solucionar? ¿Se puede evitar? La Convención de Lucha contra la Corrupción, que es un documento internacional emitido por la Organización de Naciones Unidas, indica en uno de sus articulados precisamente esto. Las personas que estén en la primera línea de actividades públicas que sean más sensibles a la corrupción deben tener una remuneración diferenciada. Así lo establece la normativa internacional. Esto también va de la mano en que si a una persona, un servidor judicial en este caso, tiene una remuneración acorde a la realidad, al riesgo que tiene, definitivamente debería hacerse un estudio sobre eso. Ahora, el Consejo de la Judicatura no solo tiene los problemas que les he dicho, ¿no? La infraestructura, el tema de suministros. El problema de talento humano es un tema desbordado hace mucho tiempo. Incluso, algunas de esas fueron causales de juicio político. El tema de homologaciones, el tema de el equiparamiento salarial, del escalafón, el tema de hay personas que están vinculadas, se les denomina el grupo de la 11ª, que han pasado más del tiempo contratados ocasionalmente con un contrato ya que se ha venido renovando por sucesión del tiempo y por el hecho de que el tiempo sigue pasando. Entonces, el tema de talento humano es otro componente que tampoco se ha estudiado de manera profunda. Nosotros, en esta corta administración, nos hemos sentado incluso con las mesas de trabajo de todos estos grupos, de las personas que requieren homologación, de las personas que están pidiendo recategorización. Incluso la recategorización puede ser un elemento que nos permita llevar adelante la designación de jueces de una manera mucho más rápida que un concurso, porque hay jueces que están colgados en su recategorización y no pueden ascender cuando ya por tiempo, por funciones y preparación deben subir. Entonces, ese tipo de componente tampoco ha sido analizado de manera profunda. Para finalizar, doctor Godoy, ¿cuándo va a comenzar este nuevo concurso? ¿Usted va a avanzar en su administración a dejarlo ya terminado con nuevos jueces o no? ¿Va a quedar ya en manos del siguiente Consejo de la Judicatura? Y hay una inquietud que nos hacen en nuestra audiencia. Por ejemplo, dicen la audiencia de alto, las audiencias nacional, de alto interés nacional, como el caso de la vicepresidenta Abad, por ejemplo, tienen necesariamente que ser transmitidas, tienen que ser públicas, porque esas audiencias sorpresivamente dejaron de transmitirse. ¿Por qué? Ya. Divido la respuesta en dos. La primera, la resolución que declara la nulidad total establece un tiempo de 90 días para que las áreas técnicas levanten todo lo que sería la infraestructura logística normativa del próximo concurso. Se tiene un término de 90 días y en este tiempo es donde nosotros aspiramos, las áreas técnicas, principalmente la Escuela de la Función Judicial, está trabajando ya en la hoja de ruta y calendario de cómo vamos a abordar lo más básico, ¿no? Que es el tratamiento del nuevo reglamento, que son las reglas claras. Si existen las reglas claras, se cumple con el principio de la seguridad jurídica, que es bien claro, normas claras, previas, claras y aplicadas por la autoridad competente. Eso es muy importante. De ahí para adelante, el concurso debe llevar su propia dinámica. 2, sobre la situación que usted me comenta del caso particular. La transparencia de las audiencias para nosotros es esencial. De hecho, parte de los principios es la publicidad en los procesos judiciales. Sobre el caso particular que usted me menciona, también estamos en una situación tecnológica que a veces
por las limitaciones de la propia tecnología, no permiten realizar el proceso de publicidad de todas, porque la plataforma Zoom tiene un número de personas que pueden estar conectadas en la sala que impide que más personas ingresen porque existe la saturación del sistema y luego la audiencia, en ese caso, se cae porque se desconecta. Ese problema particular sobre cuántas personas pueden estar conectadas en esta plataforma es una situación que ha llegado a determinar que no se puede publicitar, no porque no se quiere, sino porque tecnológicamente el momento en que ingresa demasiada persona se satura el sistema y el sistema colapsa, y al colapsarse se cierra. Y el efecto ya no es solamente tecnológico ahí. Ustedes saben que si una de las partes está conectada en esa audiencia virtual, el juez se encuentra obligado necesariamente a suspender para no vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso. O sea, no es una cuestión exclusiva con dedicatoria a la vicepresidenta. No, nosotros cuando salió esta alerta a través de redes sociales, a través de varios juristas, grupos, nosotros tomamos contacto inmediatamente con el doctor Swing en su momento, quien a través de la explicación tecnológica que le había dado soporte tecnológico al señor presidente de la Corte Nacional, nos supo manifestar, y en efecto son limitaciones que ya escapan a un asunto que nosotros quisiéramos. La saturación del sistema por la plataforma es una circunstancia que nosotros no la manejamos.